Bienvenidos de nuevo a De Ignorancia Sí que Sé. Muchas gracias por estar ahí al otro lado después de este pequeño hiato que hemos tenido y en el cual han pasado una serie de cosas, entre ellas que yo, por ejemplo, he pillado el COVID y he estado bien, con síntomas leves y lo he pasado en unos días. Ha sido un estrés porque ha alterado toda mi agenda, pero a nivel de enfermedad, gracias a las vacunas, ha sido una enfermedad leve y muy fácil de pasar. Así que espero que si vosotros lo habéis pasado, hayáis tenido una experiencia similar a la mía en ese sentido. Bueno, el hiato no se ha debido solo a eso, se ha debido también a que pues, los tres ignorantenautas estamos súper liados y a veces nos cuesta un poco juntarnos. Pero hemos conseguido volver y hemos decidido hacer una cosa, que es que el programa anterior, si recordáis, se quedó un poco como inconcluso, como la octava de Schubert, porque resulta que Javi tuvo que irse precipitadamente por una cosa y teníamos un tema que íbamos a tratar. Recordad que el programa anterior iba sobre las sobresimplificaciones en la enseñanza, sobre si simplificar demasiado es empezar a engañar a la gente, si hace falta simplificar, si hace falta engañar incluso un poquito. Bueno, pues teníamos un tema al final en el que participaba Javi, que era la dualidad onda-corpúsculo. Era hablar un poquito de ciertos aspectos de la mecánica cuántica de los que contamos en secundaria. Y ese tema se quedó en el aire, así que hemos pensado que, ¿por qué no?, vamos a hacer este programa hablando de mecánica cuántica, hablando de lo que explicamos sobre física cuántica en secundaria, de los problemas que eso tiene, porque supongo que todos sabéis, aunque no sepáis mucho de cuántica, que es una teoría, pues un poquito tiene sus complejidades, digamos, y que por lo tanto explicarla a nivel de secundaria, pues no es fácil. Así que vamos a hablar de ese tipo de problemáticas y desglosaremos algunos de los aspectos de la teoría que se cuentan en secundaria y hablaremos un poquitín de ellos. Y para eso, bueno, pues tenemos a los ignorantenautas de siempre, empezando desde luego por Javier Vargas. Javi, muy buenas, me alegro de que vuelvas a estar aquí. Hola, ¿qué tal? Sí, encantado yo también de estar de vuelta. Bueno, Javi es físico, profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. No sé si quieres contarle a los oyentes qué es lo que pasó. Bueno, tuviste un desajuste en casa que te hizo irte precipitadamente. Fue mini urgencia infantil. Pero vamos, se solucionó rápido, pero había que intervenir. Exacto, cuando uno tiene niños pequeños, estas cosas ocurren de vez en cuando, incluso aunque esté grabando un podcast. Efectivamente. Y también tenemos, desde luego, a Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia y temporalmente también asesor técnico docente en el SEPIE. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, Alberto. Aquí, otra vez en las trincheras. Exacto. Volviendo a esto. Había ganas de volver, sí. Yo también me disculpo en nombre de todos porque tardemos tanto, pero es que es imposible. No, pero es que además yo he estado analizando nuestras ausencias y no se pueden atribuir a nadie. Son atribuibles al grupo completo, porque todos tenemos un millón de cosas y cuando uno puede, otro no puede. Sí, es una locura. Y bueno, yo ya lo contaremos, porque una de las razones, de las múltiples que tengo, tiene que ver un poco con la enseñanza de la ciencia y ya haremos un programita de eso, que es un poco secreto. Eso me parece muy bien. Sí, Los secretos. Sí, un proyecto ahí cinematográfico, digamos. Y traeremos invitada. Venga, va. Bien. Me parece muy bien. Por cierto, no me dices nada de la alusión musical a la inconclusa de Schubert. Lo tenía preparado, pero luego he dicho, voy a hablar de mí y ya está, ¿sabes? Muy bien, Víctor. Estás en camino de convertirte en un gran contertulio. Correcto. Pensaba que se sido un gran compositor, pero veo que no. Eso es por no haber hecho comentario sobre Schubert. Bueno, sí iba a hacer un comentario. Es genial que su sinfonía más famosa sea una que no acabó. Efectivamente. Bueno, la verdad es que Schubert tiene muchas sinfonías muy buenas, pero la octava es que es particularmente inspirada, sí, La verdad es que está muy bien. Además es curioso que pueden pensar, es la última, se murió. No es la última. Simplemente la dejó sin acabar. Exacto. Es muy interesante. Bueno, volviendo al redil de lo nuestro y dejando a Schubert hace 2 siglos, que es cuando vivió, también le quiero recordar a los oyentes que tenemos correo del programa, que lo miramos, aunque tardemos a veces un poquito en contestar y aunque estemos tardando también en implementar vuestras propuestas porque estamos teniendo todos estos problemas de agenda. Pero si tenéis ideas, que hay cosas que os gustan, que nos gustan, si queréis proponernos algún tema o decir, oye, yo conozco una persona que hizo un proyecto docente chulísimo y que os va a hablar de él, pues eso también nos interesa, mandádnoslo todo a deignoranciapodcast, todo junto, deignoranciapodcast@gmail.com. Ahí esperamos todo lo que nos digáis. Y bueno,
con ya las presentaciones y las introducciones hechas, vamos a pasar a hablar de lo que nos toca, que es física cuántica. Claro, yo he empezado al principio diciendo mecánica cuántica, ¿no? Que es como a los físicos nos gusta llamarla, ¿no? La mecánica cuántica, aunque es verdad que cuando se habla de ella en secundaria se habla más de física cuántica. No es que haya una gran diferencia entre una cosa y la otra, simplemente es verdad que una de las partes más importantes de los aspectos cuánticos de la física es cómo afecta a la mecánica. Y también es una de las partes más formalizadas de la física. Entonces, yo creo que los físicos tenemos la cabeza que esto se llama mecánica, pero bueno, se le puede llamar física y no pasa absolutamente nada. Entonces, antes de empezar a hablar de lo que se dice de física cuántica en secundaria, voy a haceros una micro introducción a la mecánica cuántica porque no estoy seguro de qué sabéis los oyentes de todo esto, ¿no? Supongo que puede haber aquí escuchando gente que sean profesores de biología y que hayan visto muy, muy poca física cuántica en su formación. Entonces, por decirlo de una forma muy resumida y en la que me voy a dejar muchas cosas, porque es muy difícil contar en unos minutos la mecánica cuántica, el gran cambio que se produce cuando se introduce la cuántica es que te obliga a volver a mirar cómo son las magnitudes físicas y cómo son las propiedades físicas de los sistemas. Es decir, en la física clásica de toda la vida, los sistemas tienen una serie de propiedades como, por ejemplo, la energía. Y es una cosa que tú puedes medir de alguna forma, puede ser más o menos complicado, pero lo puedes medir, y tiene otras propiedades, pues como son, pues yo qué sé, su masa. Otra propiedad es su velocidad. Otra propiedad es la posición que ocupa en el espacio, ¿vale? Todo eso son propiedades de los sistemas físicos. Bueno, en la física clásica, esas propiedades son independientes las unas de las otras y siempre están bien definidas. De forma, yo a veces lo digo como que las propiedades físicas son como etiquetas que cuelgan de los sistemas físicos. Voy a leer la etiqueta de la energía. Vale, pues vale, 25 julios. Voy a leer la etiqueta de la velocidad. 5 metros por segundo, perfecto. En física cuántica, esa imagen se complica un poco. Porque resulta que nos damos cuenta de que algunas de esas propiedades físicas están relacionadas con otras. Y que cuando uno extrae información sobre una de ellas, resulta que la otra se entera. Vamos a hablar de esto dentro de un rato porque eso es el corazón del principio de incertidumbre de Heisenberg, o de indeterminación, que es la manera más correcta de llamarlo. Pero también hay otro aspecto de la cuántica que cambia un poquito las reglas del juego, y es que, a diferencia de física clásica, en física cuántica hay situaciones físicas, lo que solemos llamar con la palabra estados físicos, en los que algunas de esas propiedades no tienen por qué tener un valor bien definido. Es decir, hay sistemas físicos que tú puedes poner en un estado y cuando mides alguna propiedad, a veces te da 1, a veces te da 2,5 y a veces te da 3,25, ¿vale? Eso es lo que en cuántica se llama superposición y no se ve en la secundaria porque se considera que es un poco un rayote, porque lo es un poco un rayote. Pero lo que la cuántica nos desvela es que estas dos cosas que os acabo de decir, es decir, que algunas propiedades físicas pueden no estar bien definidas y tomar valores diferentes según cuándo lo midas, o tomar valores, tú coges varias copias iguales del mismo sistema y en una propiedad te va a dar 25 y en la de al lado esa misma propiedad te va a dar 14, ¿vale? Eso de que las propiedades físicas no estén bien definidas es algo muy profundo que le ocurre a la naturaleza. Lo que la física cuántica nos enseña es que la naturaleza se parece más a esto que a esa imagen clásica, naif, en la que las propiedades pues eran etiquetitas y las etiquetitas estaba muy claro lo que ponían, ¿no? Y esa otra característica de que algunas propiedades físicas están como enlazadas con otras, están relacionadas, como por ejemplo la velocidad y la posición, pues es otra de las propiedades de la física cuántica. Hay muchas otras. He decidido resaltar estas dos porque me parecen las más nucleares, las más fundamentales y las que te obligan a cambiar completamente tu concepción de cómo funciona el juego de la física, ¿no? Pero bueno, podríamos pasarnos mucho rato hablando de cuántica y esa no es la cuestión. La cuestión es hablar de lo que enseñamos de cuántica en secundaria. Así que dejo yo de soltar este rollazo y os pregunto, Javi, Víctor, no sé si queréis añadir alguna cosa a esto que he contado. Supongo que podríais añadir 25.000, pero sentidos libres. Nada, que aunque lo hayas contado en 3 minutos, simplificar no es engañar. Bueno, en este caso es engañar mucho más que en otros casos, Víctor. Nada. Bueno, como luego iremos hablando de algunos aspectos un poquito más detallados, pues iremos dando ideas más definidas. Exacto, dejará de estar tan indefinida lo que es la física cuántica. Bueno, pues Javi, cuéntanos, para empezar por algún sitio esta historia,
en qué curso se introducen los primeros conceptos de física cuántica a los chavales, ¿no? Entiendo que es ya en secundaria, ¿no? En primaria no se dirá nada de todo esto. No, en primaria por supuesto no. Es en secundaria y además en el segundo ciclo de la ESO. En primer ciclo no se les habla de nada de cuántica. Oficialmente, de acuerdo al currículum, hasta cuarto de la ESO no se tienen que empezar a introducir conceptos cuánticos. Quiero decir, tercero de la ESO, cuando se habla de modelos atómicos, lo que te dice el currículum es que tú tienes que ir a tirar del modelo planetario. Pero no se hace ninguna mención a que tengamos que hablar del modelo de Bohr, ni de que hay unas órbitas determinadas, ni nada por el estilo. Aunque luego, en muchos libros de texto, y yo conozco muchos profesores que en tercero de la ESO ya van introduciendo la idea de que los electrones no pueden estar donde les dé la gana, que hay una serie de niveles, que en cada nivel solo caben un número determinado de electrones. Lo que pasa es que se introduce sin dar motivos realmente. Ahí cuando hablas del modelo atómico, que es como, digamos, la puerta de entrada a la teoría cuántica en secundaria, ya aparece otra propiedad que yo he elegido no contar de la cuántica, que es esta de que algunas propiedades físicas, de nuevo, son las propiedades físicas a las que les pasan cosas, algunas propiedades físicas están cuantizadas, ¿no? Que pueden tomar solo ciertos valores. Los niveles del átomo, pues hay un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3, pero no hay un nivel 1,27 entre el nivel 1 y el eso nivel sí, 2. De hecho, ¿no? Eso es lo que da nombre a la teoría. Eso es. Luego ya en cuarto de la ESO, ahí ya sí que tenemos que empezar a hablar de configuraciones electrónicas y además se suele introducir el modelo de Bohr a partir del problema de los espectros atómicos. Se habla de que se esperaba que los espectros debían de ser continuos. El espectro es cuando hacemos pasar la luz por un prisma, pues esta se descompone en todos los colores que la forman y lo que se esperaría era que la luz que viene de iluminar un material con luz blanca pues se descompusiera en todos los colores y lo que se ven es solo ciertas líneas. O se ve todo el espectro y algunas líneas oscuras, que es lo que se llama el espectro de absorción, o se ven solo iluminadas unas pocas líneas, que es el espectro de emisión. Entonces ahí, a partir de ahí ya se introduce el modelo de Bohr, que realmente es un modelo semiclásico, no llega a ser cuántico del todo, y hablamos de la configuración electrónica. Y se suele hacer mención un poco al modelo cuántico, al modelo de Rödinger. Pero hablando un poquito por encima, se habla un poco de que la idea de que el electrón es una bolita dando vueltas, tenemos que olvidarnos, que realmente tenemos que hablar de que está ocupando un orbital, pero no se llega a entrar en detalle. Yo creo que haremos en el futuro, seguramente para separarlo de un programa sobre modelos atómicos, porque creo que es bastante transversal, ¿no? Y incluye cosas de química, cosas de física, y se puede aprender mucho con los diversos modelos atómicos. A mí me parece muy interesante. Sí. Y otra cosa que quería comentar aquí, y que además yo no pierdo oportunidad de hacer publicidad de esto, es que los profesores de física que nos estén escuchando, o de física y química en realidad, porque es muy sencillo y es muy asequible, yo les recomiendo que hagan el ejercicio de bajarse los artículos de Bohr del modelo atómico. Están en internet. Hay que poner en Google pues Bohr Atomic Model Papers o algo por el estilo y los terminas encontrando. Y lo recomiendo a pesar de que tengan 100 años porque, y no paro de repetirlo, parece que sea el niño de Bohr, yo parece que sea aquí el publicista de Bohr, porque son muy guays y se entienden muy bien. Y incluso la gran mayoría de los cálculos de esos artículos los pueden hacer vuestros estudiantes, porque utilizan una física muy básica. O sea que prácticamente todas las fórmulas de los artículos de Bohr, al menos del primero, en que plantea el modelo, el segundo es un poquito más complejo, prácticamente todas las fórmulas son de secundaria. Y es increíble. Y así como hay... muchas veces ocurre en física que cuando han pasado 50 años de la investigación de alguien ya te está hablando en un idioma tan distinto que no lo entiendes, eso con Bohr no pasa. Bohr era una persona muy intuitiva, tenía una forma como muy, digamos, muy poco formal de pensar, muy conceptual, y eso hace que sus artículos, al menos estos dos, sean claramente comprensibles para alguien del año 2022. E incluso yo diría que si tenéis un estudiante muy motivado, lo podría entender vuestro estudiante. Fijaos hasta qué punto. A mí me parece un ejercicio interesantísimo bajarse esos artículos y ver a ver si puedes hacer algo en el aula con ello. No estoy muy seguro de qué, si trabajar el propio texto del artículo o qué cosa, pero yo es algo que recomiendo a todos los profesores. Creo que es muy interesante. Y bueno, dicha esta cosa, hecha mi publicidad de Bohr habitual, otra pregunta más que creo que en este caso es un poco para Víctor. Yo en toda esta introducción que he hecho en 4 minutos a la cuántica he
evitado hablar de un aspecto de la teoría que mucha gente resalta, digamos, en la primera frase, que es el aspecto de, bueno, es una teoría altamente matematizada. Es una teoría muy matemática para la que hacen falta matemáticas muy, muy duras y tal y cual, y por eso es tan difícil de explicar. Entonces, yo he evitado decir esto porque creo que la teoría cuántica, como cualquier otra teoría, es una teoría que está hecha de conceptos. Y las matemáticas son un lenguaje que te ayuda a, digamos, hilar esos conceptos y engarzarlos correctamente. Pero algunos de esos conceptos se pueden explicar sin necesidad de haber visto variedades riemannianas. Entonces, creo que señalar en primer lugar, es que es una teoría muy matemática, es una forma más de decir es una teoría imposible de explicar a los chavales. Y yo no creo que sea el caso. Entonces, Javi, Víctor, mi pregunta tiene que ver con este carácter matemático, ¿no? ¿Qué nivel matemático requieren estos contenidos de cuántica? Porque lo que ha mencionado Javi del átomo de Bohr, pues hombre, no hace falta un nivel matemático muy grande, ¿no? Es básicamente niveles de energía y frecuencias. Sí, claro, porque yo recuerdo cuando yo estudiaba en la ESO el modelo de Bohr, que Javi ahora me lo corrija, la expresión matemática que tienes es una expresión lineal de una n, que es el índice del nivel. La matemática que tú requieres ahí es básica, ¿no, Javi? Y ellos no tienen ningún problema para calcular esos niveles. Yo lo que sí que me gustaría que habláramos es más del tema matemático conceptual, porque cuando has dicho, Javi, que en cuarto hacen configuraciones electrónicas, yo recuerdo cuando yo estudié, y me gustaría saber hasta qué punto entienden lo que significa eso, porque yo cuando los veo que a veces me preguntan cosas de física, los alumnos, y veo que están con el modelo este de las casillas, ¿no? De la flechita para arriba del spin, la flechita abajo, van llenando niveles, subniveles, el orbital, el spin. ¿Hasta qué punto saben lo que están haciendo? Porque al final es un modelo probabilístico. Tú tienes una distribución de electrones y una probabilidad de que estén en un sitio o en otro. Ellos dibujan las flechitas, pero rellenan, digamos, el estado fundamental, el más probable. Pero no sé hasta qué punto entienden lo que significa eso. Y ahí es donde creo que la matemática podría hacer algo, ¿no? El profesor de matemáticas desde su disciplina. No hacer cálculos, ¿eh? No te vas a poner a hacer cálculos integrales. Pero sí que entiendan que no es solo una flecha ahí, ¿no? Que hay un valor que mide la probabilidad de que esté esa flecha en ese sitio, ¿no? ¿Tú qué opinas, Javi? A ver, yo lo que os he contado es lo que se da en cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO se les enseña el modelo y se les dice hay una serie de niveles y dentro de cada uno de esos niveles pues puede haber una cierta cantidad de subniveles. Y esos subniveles pues se tienen que ir llenando en un cierto orden y dependiendo del tipo de subnivel pues caben más o caben menos electrones. Pero no se entra a la raíz del asunto de por qué depende del nivel hay más o menos subniveles o por qué en un subnivel de este tipo caben más electrones que en un subnivel de este otro tipo. Eso no lo llegan no se lo llegamos a explicar hasta segundo de bachillerato. O sea, en cuarto de la ESO se les enseña los modelos, se les enseña a hacer la configuración electrónica orientado hacia el estudio de la química para que ellos puedan predecir cuáles van a ser los iones más probables, qué átomos van a ser más estables, menos estables, cómo eso da pie a entender los números de oxidación y al final toda la formulación y toda la química viene de ahí. Entonces está orientado a eso y con que sepan hacer la configuración electrónica es suficiente. Cuando sí que tienen que entenderlos en segundo de bachillerato, que ahí sí que entramos en números cuánticos, explicamos un poquito mejor lo que quiere decir lo que son los orbitales y todo lo que es la teoría cuántica. Vale. Pero en cualquier caso, incluso en ese caso estamos hablando de fórmulas básicas en las que simplemente pues hay unas letritas que son N y M y que las sustituyes por números enteros y calculas cosas con ellas. O sea, quiero decir que no estamos hablando de estudiar espacios. No, para nada. De hecho, en cuarto de la ESO no hace falta ninguna matemática especial porque se suelen hacer las configuraciones con el diagrama de Moeller, o sea que es súper sencillo. Y en segundo de bachillerato, en la asignatura de química, se centran más en los números cuánticos para ver los estados posibles del electrón, el estado fundamental, los estados excitados, cuando el átomo es más estable, las configuraciones que va a buscar el átomo para tratar de minimizar su energía y ese tipo de cosas. Y ahí obviamente no hace falta tampoco matemáticas de ningún tipo así que sean especiales, porque lo que se va a comprobar es que los conjuntos de números cuánticos sean válidos o no sean válidos siguiendo las reglitas que tienen que seguir y poco más. Pero es que incluso en física, que ahí sí que entramos más en el meollo de la cuestión, en donde hablamos de todos los fenómenos que vamos a hablar ahora, de la dualidad, de la función de onda, del principio de indeterminación, con saber hacer ecuaciones es suficiente. Tal cual lo explicamos, basta con que ellos sepan resolver ecuaciones
y tampoco especialmente complicadas, pero la mayor parte de los cálculos se centra en calcular la energía de los fotones o en hacer cálculos con el efecto fotoeléctrico o algún calculito sencillo con el principio de indeterminación. O sea que basta con que ellos sepan manejar un poco ecuaciones a un nivel que uno esperaría que cualquier alumno de segundo de bachillerato pueda hacer, y es suficiente para poder manejar el apartado matemático que necesitamos para cuántica. Nos centramos especialmente en la parte más conceptual. Digamos, le desvestimos todo el aparataje matemático para que les sea más sencillo luego entender la parte conceptual. Que a eso voy, quiero decir que en realidad, ¿no creéis que...? Eso lo comentamos creo que una vez ya. Que al no hablar de la probabilidad que hay detrás, sin calcularla, por supuesto, no se pierde la visión no determinista de la cuántica. No, o sea, al final, yo creo que se quedan con una idea de que hacen unos cálculos, pero no acaban de profundizar en entender. Por ejemplo, Javi, vosotros habláis, esa imagen que a mí me encanta de los orbitales, como esos globos, ¿no?, de probabilidad, esas zonas de probabilidad, donde el electrón no está en un sitio, sino puedes esperarlo en esta zona. Eso se llega a trabajar en bachillerato y se relaciona con la probabilidad, con ese área o esa superficie del balón como una probabilidad. Yo creo que sería un trabajo muy interesante. Sí, porque me da a mí la impresión de que salen de la cuántica, sin entender el carácter no determinista. Porque si no saldrían más rayados. Sí que se tiene que trabajar, y de hecho uno de los estándares que se tiene que trabajar es el carácter probabilista de la mecánica cuántica. Bien. De hecho, la función de onda prácticamente se habla de la ecuación de Rödinger y de la función de onda básicamente para mencionar el carácter probabilista. Luego, obviamente, no calculamos nada con ello, ni nada por el estilo, pero sí que se les menciona, claro, eso ya en segundo de bachillerato, que esto de los globitos no es que sea una zona determinada o que el electrón está ahí y no puede salir de esa zona como si fuese un campo de fuerza que no lo deja salir o algo por el estilo, sino que cuando tú vas y mides al electrón muchas veces, el mayor porcentaje de las veces lo vas a encontrar en esa zona. Y entonces ahí se enlaza con todo esto. Relacionado con esto que estáis diciendo, yo creo que el corpus de lo que les enseñamos en secundaria de cuántica está un poquito cojo en esa dirección, posiblemente por la dificultad de encontrar una manera de poner en palabras lo que significa un estado de superposición. Es decir, estamos hablando aquí todo el rato de probabilidad y lo que queremos decir esencialmente con eso es que cuando se produce esa situación que yo he descrito antes, en la que hay una magnitud que no tiene su valor perfectamente definido, lo que sí está perfectamente definido es, si yo cojo 100 copias de ese sistema y mido las 100 veces, ¿cuántas veces voy a encontrar el valor 1? ¿Cuántas veces voy a encontrar el valor 2? ¿Cuántas veces voy a encontrar el valor 3? La probabilidad de cada valor sí está perfectamente definida, aunque el valor de la magnitud no lo esté. Y en ese sentido hablamos de que la teoría cuántica es una teoría probabilística. Pero quiero decir, el fenómeno abstracto de la superposición, del hecho de que una magnitud pueda tomar varios valores, creo que no hemos conseguido encontrar una manera de contarlo en castellano que sea completamente satisfactoria. Porque la gente termina diciendo esto de, no, es que el electrón está en 2 sitios a la vez. O la energía tiene 2 posibles valores o algo por el estilo. Y en realidad lo que está pasando ahí es un pelín más complicado. O sea, lo que yo creo que una forma, seguramente, para al menos en mi opinión, más acertada a acercarse a eso, sería decir, tienes que olvidar que las magnitudes tengan que tener un único valor. Eso ya no sucede. Eso, la cuántica nos demuestra que no es verdad, que la naturaleza no funciona de esa manera. Y a partir de ese punto, entonces ya hablamos, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que tienen, no? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que ocurre? Y quizá ahí puedes construir un poco el concepto de superposición. Lo que no sé es si el temario, la cantidad de tiempo que uno tiene, te da para dedicarle 1 hora de clase a este concepto abstracto que no estoy muy seguro de cómo quedará en la cabeza de los chavales, ¿no? Yo trato de relacionarlo con lo que ellos han visto de ondas. Porque ellos han estudiado en el bloque de ondas que las ondas pueden sumarse y que pueden hacer interferencia y que pueden superponerse. Entonces, cuando llegamos a la ecuación de Rödinger, yo les digo, mirad, igual que tenemos que hay distintas ondas que pueden sumarse y que el resultado es una onda, que a lo mejor no es una onda armónica, es una onda más complicada, pero sigue siendo una onda, el resultado de sumar ondas, pues las soluciones de la ecuación de Rödinger, pues la suma de esas soluciones es otra solución posible. Entonces, cada una de esas soluciones individuales te daría
un valor para las magnitudes que te definen el estado del electrón. Pero el electrón puede estar en una solución que es suma de otras soluciones simples. Entonces, tú cuando mides no puedes medirlas todas a la vez, vas a medir una de ellas. Y entonces yo trato de enlazárselo de esa manera con la superposición clásica para que vean que al final son ondas igualmente. Me parece muy acertado porque eso sí que es una simplificación que no es mentir, ¿vale? Porque verdaderamente lo que está ocurriendo es estrictamente eso, ¿no? Y hablamos de que estos estados cuánticos que son una superposición son una suma de estados de un espacio de Hilbert que en el fondo son como si fueran ondas, tienen muchas propiedades análogas a las ondas, con lo que creo que es una analogía muy, muy acertada en ese sentido. Víctor, no sé si querías decir algo al respecto de todo quizás esto. Desde las matemáticas cuando se trabaja probabilidad, se podía reforzar estos conceptos, porque ahora tal como lo estáis explicando, yo pienso en que hacemos problemas con un dado. Y si habláramos del dado como el electrón, el dado en sí, es como si preguntaras, ¿qué cara tiene el dado? No hay una respuesta, porque tiene 6 caras. Las 6 están ahí. Ahora, es que quiero mirar la cara que queda boca arriba cuando lo lanzo, entonces saldrá una u otra. Solo que es un dado donde todas las caras no son igual de probables. Entonces yo creo que empezar por ahí, con el dado, y luego pasar al electrón y inventarte cálculos sencillos donde que vean que al final todos los estados suman 100, solo que unos son más probables que otros, podría ayudar a entender ese no determinismo, yo sé todo lo que puede pasar, lo que no sé cuál va a pasar cuando mida, pero puedo decir cuál es el que más me voy a encontrar más veces. Y no sé, yo creo que la matemática tiene un poco de responsabilidad ahí, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de competencias, de aplicación a la ciencia, que al final todos los ejercicios que hacemos de probabilidad siempre son con dados, ¿no? Que no sé, parece que los queremos inducir a la ludopatía o algo. Entonces, creo que yo propongo a nuestros oyentes que sean profesores de matemáticas que, oye, que se lancen un poco a la piscina a hablar con el de física. Oye, algún ejercicio muy básico de vamos a cambiar dados por electrones. Que de alguna forma, esto también es una simplificación, pero que entiendan que es algo parecido, ¿no? Que es como si el electrón tirara... No me gusta decir esto, ¿no? Que el electrón tire un dado. Pero al final es algo parecido, ¿vale? Es como... No sabes cuál va a salir. Además, no podemos saber por qué ha salido uno y el otro. Sabemos intentar predecir cuál es el que es más probable que salga. Como si tenemos un dado trucado, ¿no? Que le hemos lijado un lado y sabemos que el 6 va a salir más veces. Sabemos que hemos hecho trampa, pero no sabemos cuándo va a salir el 6. Solo que es más probable que salga el 6. Sí, yo creo que todo esto que decimos es posible. O sea, uno puede tener como limitaciones, ¿no? Limitaciones de tiempo, limitaciones de otro tipo que le impiden hacer esto. Pero todas estas cosas no están más allá de la comprensión de los chavales. Así que uno, sin necesidad de explicar espacios de Hilbert, integrales de camino y no sé cuántas cosas, puede llegar a explicar estas cosas que yo creo que son bastante profundas y bastante centrales dentro de la teoría. Se pone a hacer simulaciones, oye, con programitas. Que haces un programa que simule los estados del electrón en el átomo de hidrógeno. Y se programa ya para que dé los valores esperados típicos. Y oye, es una simulación, pero al final, oye, es una buena forma de trabajar desde el aula. Un detalle más, antes de pasar de tema, sobre el tema de la matemática. También hay otra cosa que nos solemos saltar cuando estamos explicando la física cuántica en bachillerato, pero que son matemáticas que ellos ya han visto, y es el uso de las matrices para representar a las magnitudes que nosotros vamos a medir, a los observables. Y de hecho, luego cuando yo lo suelo mencionar, por encima, obviamente no lo trabajamos, pero lo menciono por encima cuando hablamos del principio de indeterminación. Porque claro, les dices, hay algunas magnitudes que están emparejadas de alguna manera. Y yo les digo, y esto del emparejamiento de algunas magnitudes tiene que ver con lo que habéis estudiado en matrices, de que el producto de matrices no es el mismo en un sentido que en el otro. Y entonces se lo relaciona. Bueno, no solo tiene que ver, sino que sustituyes o sea, cuando haces teoría cuántica de verdad, sustituyes las magnitudes como numeritos por las magnitudes como matrices, muy a menudo. No solo matrices, hay otras representaciones, pero esa es una. Y así por lo menos lo relacionan con conceptos que han estado viendo este mismo curso en bachillerato. Luego, por supuesto, no trabajamos ni calculamos el principio de indeterminación como tiene que ser, sino que cogemos las formuletas típicas y a correr, pero por lo menos que sepan que van por ahí los tiros y que tiene que ver con la conmutabilidad o no conmutabilidad de las matrices. Sí, me han gustado durísimas declaraciones de Javi diciendo, por supuesto, no trabajamos, ¿no? Esto ya confirmando lo que la gente ya pensaba acerca de los profesores.
Bueno, pues a ver, hemos seleccionado, además de esta cosa que hemos contado ahora sobre la probabilidad y las matemáticas en cuántica, hemos seleccionado otros 3 aspectos de la teoría que se ven en secundaria, se ven más o menos, algunos se ven más profundamente, otros menos, y vamos ahora a comentarlos un poquito viendo pues qué peligros tienen, qué cosas se ocultan cuando se cuenta eso, porque obviamente, como no les podemos contar la teoría formalmente, pues siempre estamos como jugando con los conceptos y con la forma en que decimos esos conceptos en castellano, que a veces puede llevar a malas interpretaciones, y vamos a hablar un poquito de esos. El primer concepto que he seleccionado, y que a mí además me duele especialmente, es la dualidad onda-partícula o dualidad onda-corpúsculo, ¿no? Esta noción que es propia de los primeros años de la teoría, es propia de la década de los años 10 y los años 20 del siglo pasado, según la cual los objetos físicos, y en concreto pues cosas como un electrón o un átomo, a veces se comportan como partículas y a veces se comportan como ondas. Hay una dualidad. Pero claro, una partícula es un puntito que se mueve por el espacio y una onda es un objeto extenso que ocupa un espacio grande y que puede hacer cosas que una partícula no puede hacer, como por ejemplo doblar esquinas, ¿vale? Entonces, este asunto de decir que a veces se comportan como una y a veces se comportan como otra, es como decir, no, esta fruta que te he dado es una pera, pero también es una naranja, ¿no? Y tú dices, no, o sea, o es una pera o es una naranja, las dos cosas no puede ser. Entonces, Javi, cuéntanos cómo se suele introducir esto de la dualidad onda-corpúsculo en los libros de texto y en la secundaria. Bueno, la dualidad se suele utilizar para meter en el saco de la cuántica también a la materia. Porque la mecánica, la física cuántica se introduce a partir del problema de la luz. Que es que llevamos todo el curso diciéndoles que la luz es una onda electromagnética y de repente luego llegamos en el tema de física cuántica y les decimos, no, mira, es que a raíz de estudiar los espectros atómicos nos damos cuenta de que tiene comportamientos que nos recuerdan al de las partículas. Entonces, esto de la dualidad es una hipótesis que hace Louis de Broglie en 1924, si no recuerdo yo mal. Y él lo que propone, sí, creo que lo que propone es, si a la luz le pasa esto, que a veces tiene un comportamiento como el de las partículas y a veces como el de las ondas, le pasará también lo mismo a la materia. Y entonces, a raíz de eso, nos damos cuenta pues de que también podemos hacer difracción con electrones y cosas similares. Y entonces que toda la física cuántica no es aplicable solo a la luz, sino a todo. Básicamente a todo el mundo subatómico. Sí, esta manera de explicarlo tiene una serie de fortalezas. Una de ellas es que jugando, porque es prácticamente jugar, con fórmulas muy sencillas, como la fórmula de Einstein de S igual a mc cuadrado y otras, uno puede obtener propiedades ondulatorias de la materia, ¿no? Como la famosa longitud de onda de Broglie, que es h partido m por v, ¿no? Pero eso, que por un lado es bueno, porque da acceso, digamos, a los chavales a propiedades cuánticas, por otro lado, es un poco peligroso, porque ese jugar con las fórmulas, si no entiendes cómo lo estás haciendo, y solo lo entiendes cuando has visto la teoría bien, pues puedes creer que lo estás haciendo bien. Y en realidad lo que es lo que en informática se llamaría un hack. O sea, hacer las cosas un poco mal, pero conseguir el resultado correcto al final, digamos. Y eso es un poquito peligroso. A mí siempre, desde que entendí que ese jugar con las fórmulas era un poquito resbaladizo, me da un poco como de repelús, de reparo, pensar que me lo enseñaron así. Sí, de hecho no es el único concepto en física de secundaria en donde pasa eso. Yo he visto algunas deducciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que lo que es el proceso utiliza algunos saltos bastante dudosos, pero luego llegas a la ecuación correcta. Entonces, pues mira, ahí queda eso, ahí llega el resultado. Pues aquí pasa algo parecido. Se pueden hacer calculitos sencillos que te llevan al resultado correcto, pero eso no significa que la dualidad siga siendo vigente ahora mismo. Y de hecho, a mí me gusta mencionarlo. No, mirad, esto lo estudiamos porque esto supuso un punto de inflexión y a raíz de aquí empezamos a aplicar la física cuántica también a las partículas, pero hoy en día la idea que tenemos es una idea muy diferente. No puede ser a la vez una onda y una partícula. Son una cosa diferente, solo que a veces nos recuerda a una cosa y otras veces nos recuerda a la otra. Sí, exacto. De hecho, en el temario
se argumenta en esta dirección toda una serie de fenómenos, como por ejemplo, ya durante mucho tiempo se le ha estado argumentando que la luz es una onda, porque hace cosas como difractarse y todo esto, y entonces les explicas el efecto Compton. El efecto Compton, en el que viene un rayo de luz, digamos, un fotón, choca con un electrón y sale con una frecuencia diferente, con una energía diferente. Y es literalmente como si fuese un choque entre dos partículas en el que se le ha dado una energía adicional o se le ha restado una energía al fotón, ¿no? Y entonces se dice, esto es un argumento en favor de que la luz, hasta cierto punto, es una partícula, ¿no? Porque en este choque se ha comportado como si fuera un choque entre partículas. Y yo creo que eso está bien, porque efectivamente, de nuevo, es algo que está al alcance de los chavales. Pero hay que complementarlo con una explicación como esta que tú has dicho, para que no quede esta idea de no, es que a veces son onda y a veces son partícula, que es una frase muy insatisfactoria, ¿no? Porque tienes la sensación de, bueno, ¿y cuándo son onda? ¿Y cuándo son partícula? ¿Y por qué cambian de una forma a la otra, ¿no? Y quedas un poco confuso. Sí. De hecho, es una de las partes más confusas. Y porque te lleva, hay veces que te lleva a humanizar. Es como decir, no, a veces se comporta de esta manera y a veces se comporta de la otra. Bueno, se comporta, pero ¿quién lo decide? ¿Lo decide la partícula o la onda? Exacto. O lo que sea esto? ¿O hay algunas reglas para decidir cuándo tiene que ser? Si hay unas reglas que me permiten diferenciar, entonces ¿tiene sentido que yo diferencie entre lo que es una onda y lo que es una partícula? ¿O tendríamos que hablar de algo un poco más general? A mí, yo de hace unos años que defiendo que yo creo que esto se puede explicar mejor. Es posible que no se pueda hacer números explicándolo mejor, porque explicarlo mejor es explicar como con palabras la teoría cuántica de campos, básicamente, que es la teoría que ha permitido integrar esta idea de dualidad onda-corpúsculo y convertirla en algo que se entiende dentro de la teoría. Entonces, esta explicación que yo digo es básicamente decirle a los chavales, mira, las cosas son ondas. Punto. ¿Vale? Y se comportan como ondas en un montón de casos y en un montón de fenómenos, y eso demuestra que tiene un cierto carácter ondulatorio. Lo que ocurre es que son unas ondas un poquito peculiares y tienen un par de propiedades que las acercan a las partículas. Yo cuando explico esto en charlas de divulgación, siempre le digo a la gente que las partículas son una onda que está ocurriendo en una cosa que llena todo el espacio y que se llama campo, ¿vale? Y hay un campo del electrón, hay un campo de los fotones, hay un campo de no sé qué. Bueno, pues ese campo, que no sabemos de qué está hecho, pero sí sabemos que puede almacenar energía y que esa energía se puede mover en forma de onda de un sitio a otro, ¿vale? Cuando una de esas ondas se produce, yo tengo lo que llamo una partícula, ¿vale? Entonces, como esa partícula es una onda, ahí ya tengo todos los fenómenos ondulatorios y los entiendo, no pasa nada. ¿De dónde salen los fenómenos de partícula? Pues salen de lo siguiente. Esa onda es una onda cuantizada. Hemos dicho antes que una de las propiedades de la cuántica es que algunas magnitudes físicas toman valores que no pueden ser fraccionarios, digamos, que han de ser valores enteros. Bueno, pues estas ondas son así. Tú puedes crear una de esas ondas, o puedes crear dos, o puedes crear tres, pero no puedes crear 5,23 de esas ondas, ¿no? Entonces, en ese punto en el que tú creas esas ondas invirtiendo energía en el campo, pero solo puedes crear un número entero de ellas, recuperas cierta noción de partícula, porque efectivamente tienes un número entero de esas ondas. Bueno, ese tipo de cosas, o incluso decir que la interacción de esas ondas se produce en un punto, que es una de los pilares fundamentales de la teoría cuántica de campos, que las interacciones son puntuales, ocurren en un punto, aunque la onda sea muy extensa, toda su energía la va a intercambiar en un solo punto. Eso, de nuevo, recupera cierta noción de partícula, porque las partículas son como puntitos, ¿no?, que interaccionan en un punto. Pues en ese sentido, esa onda, por mucho que sea extensa, interacciona solo en un puntito. Y eso no solo no es mentir, sino que es directamente describir los axiomas de la teoría cuántica de campos. Entonces, bueno, yo no sé si esto vale la pena implementarlo en secundaria o no, pero como veis es una cosa que se puede decir en unos minutos con palabras y sin necesidad de matemáticas complejas, con lo que si a uno le apetece profundizar un poquito más, porque tiene un estudiante interesado por lo que sea, realmente lo puede hacer. Basta con encontrar el material adecuado, digamos. Y como mínimo, aunque uno no quiera entrar tampoco en mucho lío, que tampoco, por ejemplo, ahora tú lo acabas de explicar en un par de minutos y un par de minutos yo creo que tenemos siempre en clase para poder contar estas cosas. Además que este es uno de esos temas que da pie a que los alumnos pregunten y se interesen, etcétera. Como mínimo,
yo creo que nunca está de más coger y decir, mirad, esto de la hipótesis de la dualidad y de que la materia y la luz tienen dos naturalezas al mismo tiempo, esto es una idea que es de los años 20 del siglo pasado. O sea, esto ya tiene casi un siglo, va a cumplir dentro de un par de años. Desde entonces nuestra comprensión de la naturaleza ha avanzado mucho. Entonces ahora mismo no tenemos esta concepción de cómo es la materia, sino que tenemos otras concepciones más adelantadas. Lo que pasa es que para que metáis el primer pie dentro de la física cuántica, pues está bien que lo conozcáis, pero que esta no es la visión actual, esto es algo que está ya un poquito obsoleto. Sí, sería un poco como explicarles a la gente las ideas que había sobre cómo se formó el sistema solar en el año 1700 y no decirles, oye, que estas ideas pues claramente están obsoletas, ¿no? O sea, está bien explicárselas de la misma forma que explicamos el modelo de Dalton de los átomos, por ejemplo, pero hay que acompañarlo de esa precisión. Yo creo que eso está muy bien. Entonces, un aspecto más de la teoría que siempre se comenta y que además yo creo que es uno de los que más ha calado en la sociedad. El principio de incertidumbre, o mejor dicho, principio de indeterminación, ¿vale? Que es como realmente debería llamarse. Bueno, este es un principio que, de hecho, tú puedes sacar toda la teoría de ese principio, o sea, por eso se le llama principio, pero muy a menudo no se hace así. Muy a menudo, cuando nos lo enseñan en física, nos dan una serie de axiomas de la teoría cuántica y el principio lo deduces de esos axiomas y se convierte en un teorema. Pero bueno, le vamos a seguir llamando principio y se acabó. Este principio básicamente dice que hay parejas de magnitudes que están, como he dicho antes, enlazadas entre sí, están relacionadas. Y cuando tú extraes información sobre una, vas a cambiar tu grado de conocimiento de la otra. Habitualmente eso significa que tú conoces una de esas magnitudes con mucha precisión y pierdes precisión en el conocimiento de la otra. Y normalmente eso se explica con la posición y la velocidad. Se dice que si conoces bien la posición, no vas a conocer bien la velocidad, y si conoces muy bien la velocidad, no vas a conocer muy bien la posición. ¿Vale? Esto creo que es más o menos como se explica en secundaria. ¿Me equivoco, Javi? Sí, básicamente es así como se explica. Entonces, problemas que puede dar esto. O sea, ¿tú crees que los chavales más o menos comprenden esta idea? Porque quiero decir, les estás diciendo algo que, en mi opinión, no es nada intuitivo. Que es que tú mides dos cosas distintas y el medir una, como es la posición, te va a afectar a la otra, que es la velocidad. ¿Cómo reaccionan ellos cuando tú les cuentas Bueno, eso? a estas alturas del curso ya están curados de espanto. Acabamos de salir de la unidad de relatividad y de hablarles de todo el inicio de la cuántica, de la dualidad y de todo esto. Entonces ya a estas alturas no se siguen sorprendiendo, pero ya no es lo mismo. Al final te lo acaban aceptando. Lo que hay que llevar es mucho cuidado, porque yo he visto en algunos libros de texto que se confunde esto con el problema de la medida. Sí. Y lo mezclan con el hecho de que cuando uno va a hacer una medida está alterando el sistema al extraer información de él. Y sí, eso pasa, pero es un problema diferente. O sea, aquí el principio de indeterminación es inherente a la propia teoría. Es que aunque tú tuvieses un sistema de medida idealizado en el que no alterases para nada el sistema, se seguiría cumpliendo el principio de indeterminación. Sí. Entonces ahí hay que llevar cuidado con cómo lo explicamos para no caer en esa confusión. Si me dejas, voy a poner un ejemplo muy breve, que es el que suele aparecer en estos textos que meten ese gazapo, que es decir, no, fijaos, el principio de indeterminación ocurre porque yo, para saber la posición de un electrón, tengo que mandarle un fotón, por ejemplo, un rayo láser o un lo que sea, y entonces cuando ese láser impacta sobre el electrón y luego vuelve a mí para darme esa información, resulta que le ha pegado un golpe al electrón y entonces tú ya no sabes su velocidad. Y eso no es lo... aunque eso ocurre, eso efectivamente sucede, eso no es el principio de indeterminación. El principio de indeterminación es que velocidad y, bueno, en realidad momento lineal y posición están enlazados entre sí. Y extraer información sobre uno es perder información sobre el otro. Y no tiene que ver con el proceso de medida, sino con las propias magnitudes físicas, que ya no son etiquetitas, que son otra cosa. Víctor, no sé qué Sí, que decir. además no sé si se podía ser una forma de presentarlo, porque claro, yo no doy física, pero estaba pensando, claro, es inherente y es difícil de entender con los alumnos porque siguen pensando en partículas, pero si tú piensas en un objeto cuántico como una onda, como un pulso, cuanto más localizado esté el pulso, que tú vas a decir, está ahí, es porque su onda es más imprecisa y no puedes medir la velocidad. Porque, digamos, cada vientre de la onda es distinto. En cambio, si tú tienes una onda como en una cuerda,
perfectamente medible, con todos los vientres igual de separados, puedes decir, sí, sé la velocidad de esta onda, pero ¿dónde está la partícula que representa esta onda? Está en todo el espacio, ¿no? Uh-huh. Me gusta verlo así porque eso hace que sea inherente a la idea de que esto es una onda. Y además, ese pulsito, es que claro, aquí en el podcast es difícil, estoy haciendo cosas con los dedos. Yo me imaginemos, ¿no? El típico pulso de los hospitales, ¿no? Que ves el ritmo de la persona, ves una línea, de repente crece la onda y luego se hace pequeña. Tú desde lejos puedes decir, ostras, eso es como que está ahí, eso es como una pelotita, pero cuando te acercas es una onda. Y ponte a medir tú la velocidad de esa onda. Entonces yo creo que se podía hacer un poco de geometría con eso para que lo entendieran. De hecho, es una forma muy buena de verlo porque tú puedes conseguir un pulso sumando muchas ondas de diferente frecuencia. Claro. Entonces, claro, tú puedes decir cuanto más pequeño es el pulso, en cuanto a su localización en el espacio, sí, cuanto más estrecho, cuanto más estrecho es el pulso, más ondas de diferente frecuencia tienes que haber sumado para conseguir ese pulso tan estrecho. Y eso significa que tienes menos clara cuál es la frecuencia, porque realmente tienes una suma de muchas frecuencias. Entonces, cuanto más localizado lo quieres tener, peor conoces la frecuencia y al final eso es lo que te va a acabar determinando la velocidad. Y al revés, si tú quieres tener una onda que tenga una frecuencia muy determinada, entonces no tienes una suma de ondas, tienes una única onda armónica, pero esa onda armónica va a estar repartida por todo el espacio, no la vas a tener localizada. Javi, yo precisamente te quería preguntar sobre eso. El nivel de conocimiento que los chavales tienen de la suma de ondas y de cómo eso produce pulsos y tal, ¿permite llegar a hacer esta especie de mini ejercicio o se rayarían un poco? En ondas no llegamos a profundizar tanto, pero como esto se lo podemos enseñar visualmente, hay imágenes en donde podemos poner la suma de ondas de forma progresiva. Cuando sumo 2 ondas, cuando sumo 3 ondas, cuando sumo 4 ondas, cuando sumo 25 ondas, vale. Y se ve cómo a medida que lo vamos haciendo, la onda resultante te va dando cosas que se parecen cada vez más a una mini onda muy localizada. Entonces, poniéndoles una imagen como esa, se puede entender. Eso creo que está muy bien, ¿no? Porque es, de nuevo, salir de este afán calculatorio que a veces tenemos, que parece que no estamos haciendo física si no les estamos haciendo tocar fórmulas, cuando la física está también en los conceptos, ¿no? Y si este concepto en concreto, pues no nos da tiempo a hacer cálculos, pero podemos hacer que lo entiendan utilizando un dibujito, pues hoy está muy bien, ¿no? Y además, Alberto, aquí hay una cosa que acabas de dar un punto que me ha gustado y que se trabaja muy poco en matemáticas, que es la matemática cualitativa. ¿Ja? No cuantitativa. Exacto. Es que parece que en matemáticas todo tiene que ser cuantitativo. Un estudio de una función, de un seno, un coseno, que ya se hacen en bachillerato, o un producto de seno por exponencial que te produzca un poco esa idea de sinusoide que decae, que puede ser una partícula localizada, ¿por qué no vas a hacerlo con GeoGebra o con cualquier programa que represente? No se trata de hacer ni una integral ni nada, simplemente de que vean que esa función matemática representa esa parte de la realidad y que los físicos estudiarán esa función. Ya está, no hace falta que hagas ningún... Y evaluar también ese tipo de preguntas, ¿no? Oye, explica en matemáticas cómo la función seno tiene que ver con la mecánica cuántica. Muy, muy básico. Sí, y es que además... Se pierde esa calidad de la matemática. Y es que encima las matemáticas tienen mucho que ver con esa calidad, porque en realidad la matemática es una manera de formalizar conceptos. Entonces, la matemática no tendría por qué ser hacer números con nada. Podría perfectamente ser un mundo de conceptos que uno imagina en su cabeza. Lo que pasa es que, claro, cuando lo convierte en álgebra y lo puede plasmar en un papel, pues son conceptos más fáciles de manejar. Es el drama que hemos repetido muchas veces. El todo por la parte. El cálculo o la aritmética como toda la matemática. De hecho, ni siquiera la aritmética es hacer cálculos. Tú puedes hablar en una clase de por qué la jerarquía de operaciones es como es y no tienes por qué hacer cálculos. Y eso también es aritmética. Bueno, toda la aritmética de los números enteros ya hicimos un programa sobre ellos, sobre por qué menos por menos es más, pero al final nos quedamos con el cálculo. Parece que matemáticas es hacer cálculo y bueno, pues como yo siempre pongo el mismo ejemplo, estudiar poesía, hay una parte que es estudiar la métrica, es contar sílabas, decidir qué tipo de métrica tiene, pero estamos de acuerdo que eso no solo es la poesía es algo más, pues la matemática es algo más, es la poesía de la lógica, no puede ser solo hacer cálculos. Ya está, con eso ya me quedo tranquilo. Bueno, hay un comentario más que quiero hacer, que es que este ejemplo del pulso y cómo sus propiedades nos permiten entender el principio de indeterminación, yo creo que
puede ser una excelente puerta de entrada a entender la cuántica, porque uno tiene en esa imagen del pulso que su anchura es la localización en el espacio y el número de frecuencias que hay es el número de velocidades posibles que hay en el pulso, te habla muy bien de cómo funciona la cuántica, porque el propio pulso es el estado físico. Tú les dices, fíjate, yo con ondas os he construido este estado físico al que le puedo asignar cosas como la posición y la velocidad, pero daos cuenta cómo posición y velocidad ya no toman un solo valor, porque la anchura del pulso nunca es cero, con lo que nunca está en un solo sitio, y nunca tienes una sola velocidad, porque entonces tendrías una cosa que te ocupa un espacio infinito y te haría falta una energía infinita para tener tal cosa. Entonces, creo que es una puerta de entrada fabulosa y que encima te enseña el principio de indeterminación. Yo creo que si tuviese que rehacer todo el currículum o algo de esto, creo que lo centraría exclusivamente en este ejemplo. Y además nos enlaza con la idea de superposición que estábamos hablando antes y que vamos a hablar también ahora. Bueno, y que te quite el problema que habéis comentado, ¿no? El de distinguirlo del problema de la medida, de mandar fotones. Tú ahí puedes hablar de una única partícula. Yo tengo un electrón y que puede estar así o así. No viene nadie a tocarlo y tiene un problema de indeterminación. Yo entendí esto cuando me lo explicaron así, ¿eh? Sí, claro. Porque yo recuerdo en la carrera lo que habéis dicho, de lo de, no, es que si tú tiras fotones para verlo, lo mueves. Así, a mí me lo enseñaron así. Hasta que, hablando con compañeros y leyendo, encontré este otro. Dije, ahora entiendo por qué dicen que es intrínseco a la propia teoría. Sí. Ahora sí, así sí. Exacto. A ver, que es mejor decir que es intrínseco si uno no encuentra una mejor manera de explicarlo que no decirlo. Pero la verdad es que solo decir, no, pero esto es una cosa intrínseca, la verdad es que no te ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando. Exacto. Esto de la posible confusión con el problema de la medida es uno de los motivos por los que a los físicos nos gusta llamarlo principio de indeterminación más que principio de incertidumbre. Porque la incertidumbre la solemos asociar a los errores de medida. Entonces, hablar de que están indeterminados es como que está describiendo mejor el problema que describe este principio, más que el que yo tenga una incertidumbre a la hora de ver qué es lo que pasa. No es que yo no lo sepa, es que realmente no está claramente determinado. En cualquier caso, yo lo que le recomendaría a nuestros oyentes profesores, si quieren, o sea, si resulta que tienen en 5 minutos que decirles qué es esto del principio de indeterminación y por qué es tan importante, creo que el corazón está en esta idea de que nos obliga a dejar de pensar en las magnitudes como numeritos. Porque en el momento en que el extraer información de una magnitud afecta a la otra, eso ya no son números. Ahí ya te hace falta una cosa un poco más complicada. Y lo que te viene a decir es que las magnitudes físicas no son propiedades pasivas de los sistemas físicos, sino que lo que le ocurre al sistema físico tiene que ver con sus propiedades físicas. Y creo que eso es como especialmente bonito, ¿no? Porque algo que siempre habías dado por sentado, que era muy fácil de entender, como por ejemplo la posición de algo, de repente se convierte en una cosa que es interesante y que tiene estructura en su interior. Y creo que eso es de lo más bonito que hay en la teoría. Bueno, pues si os parece, pasamos al último mini tema relacionado con la cuántica. A mí este tema me gusta mucho, sobre todo porque tengo recuerdos muy simpáticos de cuando lo vi en segundo de bachiller. Bueno, yo lo vi en COU porque soy un señor muy mayor. Pero que es la ecuación de Schrödinger, ¿vale? La ecuación de Schrödinger yo la recuerdo como esa cosa que está en el libro. Y en el libro te ponen la ecuación, vamos a mirarla, pero muy poquito, luego ya apartamos la mirada, porque es muy, muy difícil de entender y no hay que mirarla durante mucho rato, no sea que a lo mejor te hagas daño a la vista o algo por el estilo. Eso fue la idea que a mí me transmitieron sobre la ecuación de Schrödinger. Como mirar al sol. Literalmente. Era en plan de, bueno, esto está ahí en el libro, pero eso es muy difícil, ¿no? Es la ecuación de Schrödinger, es muy importante y tiene una cosa llamada función de onda, pero no la vamos a mirar durante mucho rato. Entonces, cada vez que me acuerdo de... que seguramente no fue así, igual es simplemente mi recuerdo, ¿no? Cada vez que me acuerdo de eso, la verdad es que me produce bastante risa, ¿no? La idea de la ecuación de Schrödinger casi como un tótem de la física moderna, ¿no? Entonces, Javi, cuéntanos de verdad cómo se explica la ecuación de Schrödinger en secundaria y no como yo la recuerdo. Bueno, realmente la ecuación de Schrödinger se explica un poquito de pasada. Normalmente lo que se suele contar es Schrödinger, más o menos en la misma época que Heisenberg desarrolla su principio de indeterminación, pues saca una ecuación en la que describe el comportamiento de las partículas, en concreto el electrón, a través de una función de onda. O sea, saca una ecuación de ondas como la que hemos estudiado, solo que con las propiedades
estas curiosas que hemos visto que tiene que cumplir la materia en física cuántica, y describe al electrón como una onda. Y utilizamos eso como hilo del que tirar y hablar de la superposición y de cosas como las que hemos estado hablando antes de... Porque al final todo enlaza con lo que hemos estado diciendo hasta ahora. De hecho, yo creo que la primera pregunta que introduce la ecuación de Schrödinger cuando la pones en la pizarra o donde sea es ¿y qué narices es esa cosa que normalmente se escribe psi con una especie como de tridente? ¿Esa cosa qué es, no? Y entonces te dicen, bueno, esto es la función de onda. Y la función de onda es una cosa muy complicada porque es una onda de probabilidad y no sé qué. Entonces, ¿cómo se trata de explicar lo que es la función de onda? Que es este objeto con el que los físicos tenemos una relación de amor-odio. Porque cuando Schrödinger creó su ecuación, Schrödinger pensaba que esa onda era el electrón. O sea, él creó su ecuación para decir, mirad, el electrón es una onda y aquí tenéis su ecuación. Y esta cosa es la onda del electrón y por lo tanto es el electrón. Pero claro, cuando descubrimos que la lógica de la teoría cuántica es una lógica probabilística y que si esa onda describe 3 energías posibles, el electrón no tiene las 3, sino que cuando yo mido encuentro 1, 2 o 3, no encuentro las 3 a la vez, eso rompe esta idea de Schrödinger, de eso es el electrón. Y viene pues toda la interpretación de Copenhague, la interpretación probabilística de la teoría cuántica. Entonces, ¿cómo se explica este debate, que es un debate filosófico profundo, a chavales? ¿O no se intenta explicar y simplemente pues se les habla un poquito por encima y ya está? Bueno, no se suele entrar muy a fondo. Yo sí que me gusta hablarles un poquito de las diferentes interpretaciones. No entro a hablarles de, pues está la otra y les describo todas las interpretaciones de la física cuántica, pero sí que les digo que el qué es esto de la función de onda y el hasta qué punto esto es real o sencillamente es un objeto matemático que nos describe algo con una cierta utilidad, que eso, pues que al final llega un momento en el que entra más dentro de lo que es la interpretación metafísica que la propia física. Y que han corrido, vamos, ríos de tinta tratando de decidir esto, pero que no vamos a poder decidirnos porque al final no son más que interpretaciones. Es más, está demostrado matemáticamente en muchos de los casos que son todas equivalentes. Algunas, las más raras, no está demostrado todavía, pero es posible que se demuestre en los próximos años si alguien le pone un poco de ganas. Yo normalmente lo que suelo hacer es decirles que esta función de onda no es que sea el electrón, es que esta función de onda lo que hace es describir el estado en el que se encuentra el electrón. Y digamos, de alguna manera contiene toda la información que nosotros podamos extraer del estado del electrón, está metida dentro de la función de onda. Sí, a mí hay algo muy similar a esto que has dicho, porque de nuevo estamos todo el rato como tratando de encontrar maneras de explicar en castellano las cosas que las ecuaciones nos dicen, ¿no? A mí hay una manera de decir esto en palabras que me gusta especialmente, que es decir que la función de onda es la información que tú puedes obtener acerca del electrón, que en realidad es muy parecido a lo que tú has dicho, ¿no? El estado del electrón, la información que tú puedes obtener sobre él, y de esta forma, cuando tú superpones, cuando tú sumas diversas funciones de onda y dices, no, la suma también es solución de la ecuación de Schrödinger. En realidad lo que estás diciendo es, si yo tengo diversas posibles informaciones del electrón, yo puedo integrarlas en un estado general de qué sé yo de este electrón, ¿no? Y creo que cuando introduce la palabra información, que es muy del siglo XXI, por eso se ha generado todo este subcampo de la información cuántica, las piezas empiezan a caer un poco en su sitio, ¿no? Y te das cuenta de cuál era el problema de Schrödinger, que es que realmente esa función de onda no es el electrón, pero está íntimamente relacionada con él, porque es la información que uno extrae de él, ¿no? Y de nuevo, esto es una interpretación, ¿eh? O sea, cuidado, oyentes, no os creáis nada de lo que Alberto dice. Esto es una posible interpretación de todo esto, simplemente es una que a mí me gusta mucho, pero ya está. Ahí está la interpretación de Copenhague y la interpretación de Aparici. No, que va, no es mía, no, ni mucho menos. No sabría decir quién es la primera persona que lo dijo, pero seguro que es súper antigua, ¿eh? No me sorprendería que se remonte a los años 60 del siglo pasado. Pues luego con la ecuación de Schrödinger, por supuesto, no puedes mencionar el Schrödinger sin hablar del famoso gato. Entonces sí. Ahí ya tienes la clase hecha. Te pones a hablar del gato y ya que está vivo, está muerto, ¿qué pasa con el gato? ¿Algún gato ha sido dañado intentando resolver esto? Yo creo que un error que algunos profesores cometen cuando mencionan el gato de Schrödinger, porque uno podría no mencionarlo, uno podría directamente omitir esta idea del gato de Schrödinger, yo creo que sería un error, porque es de estas poquitas cosas de la teoría cuántica que han pasado a la cultura popular. A mí me resultó graciosísimo
no recuerdo qué cosa de política fue, que yo estaba escuchando una tertulia de política y que el contertulio dijo, es que esta es la investidura de Schrödinger. Y yo, ¿what? La investidura de Schrödinger. Y quería decir, pues que era contradictoria, ¿no? Que parecía que le iban a investir y no investir al mismo tiempo o algo así, ¿no? Y digo, joder, este periodista ha utilizado una noción científica para hacer su análisis político de esta cosa, ¿no? Y eso me gustó mucho. Bueno, pues volviendo a lo que quería decir. Un error que yo creo que se comete es no mencionar, después de explicar todo esto del gato de Schrödinger, que está muy bien. Bueno, para los oyentes que no sepan lo que es el gato de Schrödinger, lo contamos. Básicamente es un experimento mental que Schrödinger inventó, en el cual él mete dentro de una caja un gato y dentro de esa misma caja también hay un átomo radiactivo y una botella de veneno. Entonces, el átomo radiactivo, si se desintegra, abre la botella de veneno y el gato se muere. Si el átomo radiactivo no se desintegra, la botella de veneno no se abre y el gato está vivo, ¿vale? Entonces, la idea de Schrödinger era decir, el gato no parece que venga descrito por las leyes de la mecánica cuántica. Parece venir descrito por leyes mucho más sencillas, clásicas. Pero el átomo, claramente, está descrito por las leyes de la mecánica cuántica, que según Bohr son probabilísticas. Entonces, si yo me creo a Bohr y creo que este átomo está como en un estado de superposición de a lo mejor me he desintegrado o a lo mejor no me he desintegrado, y si no mido no sé en cuál de los dos estados está, si yo me creo a Bohr, entonces tengo que admitir que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Y eso es inaceptable, porque el gato es claramente un objeto clásico. Entonces, realmente el experimento mental del gato de Schrödinger es un intento de Schrödinger de desacreditar la interpretación probabilística de la teoría cuántica. Y es un intento que a día de hoy se sabe que está refutado. O sea, que no... O sea, que en primer lugar no es verdad, el gato no está vivo y muerto al mismo tiempo y se conocen las razones por las que no está. Y las razones es que en esa transición de la cuántica a la clásica, del mundo micro del átomo al mundo macro del gato, suceden una serie de cosas sobre las que hay discusión, pero esas cosas hacen que el gato sea clásico y esté vivo o esté muerto, una de las dos solo, mientras que el átomo puede estar en un estado de superposición. La interpretación más habitual es simplemente decir que todos estos estados de superposición cuánticos, cuando entran en contacto con objetos muy grandes, como somos nosotros, se pierden en el caos de todos nuestros átomos y todas nuestras cosas, y eso termina convergiendo a un estado clásico, que es el gato o vivo o muerto. Al final, Alberto, es lo que tiene sentido, porque al final todo nuestro mundo macroscópico viene de lo micro. Claro. Y no exacto. Colapsamos cuando dejamos de mirarnos, ni nada. Entonces, ya está, ese paso ya se hace cada día, en cada momento y en cada segundo de nuestras vidas. Efectivamente, de hecho, pero cuando hablamos... continuamente está interaccionando todo. O sea, que claro. En cuanto hay interacción se pierde esa coherencia. De hecho, Exacto. tú una pelota la ves y la tienes localizada porque todos sus electrones y sus átomos han colapsado en que la pelota esté ahí. Exacto. Entonces, bueno, hay gente que discute en qué momento, cómo de grande ha de ser un sistema para que este tipo de cosas ocurran, qué tipo de condiciones han de ocurrir para que desaparezcan las propiedades cuánticas y emerja, digamos, la física clásica. Ahí puede haber una cierta discusión, pero que eso ocurre es un hecho incontrovertible, ¿no? Como porque todos lo observamos. Entonces, creo que el problema de explicar el gato de Schrödinger y quedarte ahí es dar una idea equivocada. O sea, es decir, es dejar abierta la posibilidad de que efectivamente el gato pueda estar vivo y muerto a la vez, lo cual no tiene sentido, porque el gato es un objeto clásico. El átomo puede estar en un estado de superposición, el gato no. Schrödinger estaba equivocado en ese sentido. Claro, es que se ha saltado un montón de pasos. Se ha saltado la botella de veneno, se ha saltado cada átomo de cada molécula de cristal del que tendría que romperse todas a la vez en ese mismo... O sea, tenían que colapsar todos en que se rompiera lo suficiente para abrirse. Sí. No, es más, Schrödinger no te cuenta cómo se pasa de el átomo se desintegra a la botella de veneno se abre. Eso no te lo dice. Porque su idea es una idea muy conceptual y que no es porque Schrödinger sea tonto, Schrödinger era de todo menos tonto. Es porque la discusión de aquella época era una discusión muy conceptual, en la que se evitaban esos detalles, ¿no? Y se decía, la realidad es probabilística. O la realidad es determinista. Y entonces, claro, en ese mundo como de blancos y negros, este debate tenía sentido y este experimento tenía sentido. Ahora que digamos, entendemos que hay una transición de lo cuántico a lo clásico y en esa transición las propiedades cuánticas se pierden, pues deja de tener sentido toda la discusión, claramente. Sí, es la escala de grises, las fronteras, es donde está toda la física interesante, claro. Exacto. Entonces a mí, quiero decir, me resulta muy contradictorio y a la vez muy gracioso que haya pasado a la cultura popular
un experimento mental que está mal. Y que está completamente refutado, ¿no? Y mira que lo siento, porque Schrödinger era una persona brillante en muchos aspectos, pero en eso se equivocó, como se equivocó Einstein cuando ponía este mismo tipo de reparos a la teoría, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay con la ecuación de Schrödinger. Yo creo, claro, la ecuación de Schrödinger, como es otro de los corazones de la teoría cuántica, uno puede empezar con la ecuación de Schrödinger. Hay gente que empieza con el principio de indeterminación. Se puede empezar de las dos maneras y se llega más o menos a la misma teoría. Pues hay mucho que decir con ella, ¿no? Pero vamos, yo creo que son muy interesantes todos estos conceptos, ¿no? Porque de nuevo vuelve a aparecer en la ecuación de Schrödinger esta idea de es una teoría probabilística. Esto a lo mejor te permitiría hacer un crossover con matemáticas, hablar con tu compañero de matemáticas y decir, a ver cómo explicamos esto de una forma interesante. Que los chavales estén viendo un poquito de física cuántica en la clase de mates y un poquito de probabilidad en la clase de física, ¿no? Eso estaría bonito. Qué locura, a pesar de que es lo que dice la ley, ¿eh? Efectivamente. Con las competencias básicas y claves y todo eso. Ideas revolucionarias, completamente inaceptables que este podcast Sí. está difundiendo por el mundo. Bueno, pasemos a cosas un poquito menos técnicas y un poquito más a pie de aula, digamos. Ahora que ya hemos hablado de todo esto, bueno, Javi, cuéntanos, cuando explicas estas cosas, ¿cuáles son los mayores problemas que encuentran los chavales, ¿no? O sea, supongo que no vienen y te dicen, no, a mí me parece inaceptable que la realidad sea probabilística. Yo creo que ese no debe de ser una de las quejas más habituales. No se suelen quejar de todos estos fenómenos, pero sí que se quedan con cara de, no sé si lo que me está contando se lo está inventando ahora, a ver cómo reacciono o qué. Sí. Normalmente con las cosas que más les cuesta aceptar, digamos, porque claro, tampoco se lo podemos demostrar todo al pie de la letra. Entonces, lo que más les suele costar aceptar es el tema de la superposición y el tema de la indeterminación. ¿Cómo puede ser eso de que yo no puedo saber exactamente dónde está y a qué velocidad va? Si yo lo que estoy viendo a diario es que este coche está allí moviéndose a esta velocidad. Eso suelen ser las cosas que más cuestan. Lo cual de nuevo nos lleva a lo importante que es explicarle la transición. O al menos darles una cierta noción de que esa transición se produce, ¿no? Para que no crean que les estás contando una fábula. Curiosamente, suelo encontrar poca resistencia a aceptar el tema de la naturaleza dual de la materia. Eso de que puede ser a la vez una onda y una partícula, claro, eso lo solucionaría todo, pues ya estás, hemos acabado. Yo digo, ¿de verdad nadie os llama la atención que algo sea dos cosas a la vez? Pero luego la superposición no sé cuántos filósofos griegos ahí en su tumba. ¡Adiós! Sí, es una cosa llamativa. Por lo menos lo que decimos siempre, esto es lo que yo me he encontrado en mi experiencia personal, que a lo mejor luego otros profesores de física no se han encontrado lo mismo, pero yo me he encontrado con esto bastante habitualmente y no sé, es una cosa que me llama la atención. Sí, la verdad es que es peculiar. También es verdad que pasa un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que llegan ahí, o sea, no todos los chavales tienen el mismo nivel, obviamente, pero hay algunos a los que ya les puede resultar sorprendente cosas que les cuentas de electrostática, ¿sabes? Entonces, como que llegan a la cuántica en plan de otro rayote más. Este es solo un poquito más grande, ¿no? Y hablando de tratar de bajar un poquito esto a la realidad, una manera de hacerlo, y que sería interesante, sería tratar de hacer algún experimento de laboratorio en donde se vieran estas propiedades cuánticas. Eso... ¿Creéis que es posible? ¿Hace falta como un material muy específico y los institutos no lo tienen a su alcance? ¿Cómo se podría hacer esto? Para por lo menos mostrar algunos fenómenos, por lo menos para dar pie al inicio de la unidad, que al final toda la cuántica empieza estudiando los espectros. Algo sí que se puede hacer. Porque yo en varios de los institutos en los que he estado teníamos espectroscopios de mano. Entonces basta con coger fuentes de luz, los propios focos halógenos que hay en muchos laboratorios, en muchos institutos para iluminar. Puedes apuntar. Lo que pasa es que necesitamos tener la clase o el laboratorio con muy poca luz para que no entre luz solar, porque entonces eso te dificulta ver el espectro de la lámpara. Pero se puede. Ellos pueden llegar a ver el espectro continuo mirando por la ventana y un espectro discreto mirando hacia alguna fuente de luz que emite un espectro discreto. En el instituto en el que estoy ahora incluso encontré hace poco una lámpara espectral de sodio y algunos tubos espectrales de distintos elementos. Entonces eso es fantástico porque pueden ver cómo además de ver espectros discontinuos, pueden ver que diferentes elementos dan espectros distintos.
Entonces, al menos que lo vean, que no se quede en un... Porque sí, tú les dices, no, mira, hace pasar la luz por un prisma o hace pasar la luz por una red de difracción y se ve esto. Y le pones la foto en el proyector y vale, bien, vale, me lo creo porque me lo están enseñando en la foto, pero si lo pueden ver ellos con el espectroscopio, mejor. Y en caso de no contar con estos materiales, siempre tenemos la opción de hacer uno casero. Se puede hacer un espectroscopio casero con una caja y una red de difracción, que si no tenemos una red de difracción, basta con que cojamos un CD antiguo y utilizar el propio CD como red de difracción. Porque como las pistas del CD se grababan con láser, entonces los pequeños surcos que quedan en el plástico del CD nos permite utilizarlo para descomponer la luz y ver el espectro a través de ella. ¿Eso tú lo has hecho, Javi? Quiero decir, ¿es fácil? Porque supongo que habrá como que quitar la parte impresa de uno de los lados del CD o algo de eso. Sí, yo he hecho... No he hecho uno completo, pero sí que he quitado del CD la parte impresa. Eso con un celo, o sea, con papel de celo, se puede ir pegando y pegando tironcitos se puede ir quitando poco a poco hasta que al final nos quedamos solo con lo que es el plástico, que aparentemente es transparente, pero todos hemos visto este fenómeno de que cuando cogemos el CD y lo ponemos a reflejar la luz, vemos el arcoíris reflejado en el CD. Pues ese justo es el efecto que queremos conseguir, lo único que no solo reflejándose, sino pasando a través del plástico, y por eso le queremos quitar el recubrimiento, la película esta que tiene encima, donde solíamos escribir pues, los títulos de lo que tenemos grabado o lo que sea. Y luego, a partir de ahí, la única complicación es hacer una caja en donde meter un trozo del plástico del CD que hemos recortado con un ángulo adecuado para que nosotros, mirando por una rendija finita que tenemos que hacer en un extremo, por el otro extremo la luz pase o se refleje en el plástico del CD. Yo recuerdo, yo no vi estas cosas hasta que llegué a la facultad, a la universidad, porque en mi instituto no teníamos demasiado material de laboratorio de física. Pero recuerdo que me impresionó mucho, ¿no? Cuando vi una lámpara de hidrógeno que, bueno, pues tú la ves y emite una luz blanca rosácea, que dices, bueno, pues un poco rosácea, pero una luz y ya está. Y luego la pasas por el espectroscopio y ves que son 3 o 4 líneas, que son nada. Y de repente dices, hostia, mis sentidos no son demasiado buenos para captar esto. Menos mal que existen los espectroscopios. Sí. Pues yo no he hecho uno completo por mí mismo, pero sí que tenemos uno casero hecho en el laboratorio del instituto. Por eso no he llegado a hacerlo, porque como tenemos ese, pues se lo presto a ellos y lo ven. Y como tenemos los espectroscopios de mano, yo les doy el diseño para que si ellos quieren en casa probar a hacer uno, pues que puedan hacerlo. La verdad es que eso está muy bien. Yo creo que es un apoyo interesante para que ellos vean, bueno, pues no van a poder ver todo lo demás porque no les puedes hacer difracción de electrones, a no ser que te puedas gastar 50.000 euros. No, bueno, igual no vale tanto, pero seguro que valdrá 20.000 un aparato de difracción de electrones. Pero vamos, por lo menos que vean esto, ¿no? Que es... Y que digamos vean la parte que une lo que tus ojos ven, lo que tú deducirías de la realidad y lo que luego la realidad verdaderamente es, que es lo que costó mucho tiempo de hacer, porque, bueno, es verdad que no había lámparas muy puras químicamente hasta la segunda mitad del siglo XIX y a lo mejor no era tan fácil descubrir este efecto, pero mucha gente a lo mejor pues no se lo habría planteado y no se habría dado cuenta de que esas lámparas en las que hay hidrógeno brillando o helio brillando o sodio brillando resulta que emiten una luz distinta entre sí y muy característica, ¿no? Y luego, fuera de lo que es ver espectros, ya lo habitual es irse a simuladores. Simuladores de efecto fotoeléctrico y cosas similares. Ya. Bueno, la verdad es que todos estos recursos informáticos pueden ser muy interesantes. Es verdad que no terminan de romper esa barrera de me tengo que creer lo que tú me estás contando, pero por lo menos es... sobre todo porque hay estudiantes que su punto fuerte a la hora de aprender es la parte visual. Y no todos los estudiantes son iguales. Hay gente que entiende las ecuaciones de una forma muy natural y hay gente a la que las ecuaciones le parecen muy difíciles, pero que sin embargo los dibujos le parecen súper fáciles de entender. Entonces ese tipo de simulaciones pueden ser muy útiles para ese tipo de gente, porque tú vas a tener al final una muestra heterogénea, ¿no? En tu clase. Sí, y además estas simulaciones te permiten no solo verlo, sino algunas de ellas incluso tomar medidas simuladas, por supuesto,
Pero ya puedes hacer una especie de práctica de laboratorio que tomen medidas para distintas longitudes de onda y te vas apuntando la velocidad de los electrones y a partir de ahí me haces la gráfica a ver lo que sale. Ajá. Claro, haciendo eso, si, por ejemplo, una práctica típica es utilizar el efecto fotoeléctrico para calcular la constante de Planck. Claro, les tiene que salir perfecta la constante de Planck en esas situaciones, no como a mí en el laboratorio de tercero de carrera. Yo recuerdo que en el laboratorio hubo un punto que nos salió fatal, pero por una cosa tontísima. Es que no habíamos puesto, no sé, estaba abierta por un lado el experimento y se nos estaba escapando. No recuerdo qué cosa era, pero era una cosa que me sentí como una persona muy tonta cuando me di cuenta de por qué nos había salido mal. Oye, Javi, el tema del efecto fotoeléctrico no lo sé, porque tampoco sé lo que puede costar, pero ¿algún tipo de cédula fotoeléctricas, fotovoltaicas y probar con distintas luces monocromáticas para ver cuándo genera corriente eléctrica o no? ¿Eso es plausible o ya están montados para verlo? Porque yo creo que eso sí que se podría hacer, ¿no? No lo sé, pero así ahora mismo parece algo viable. Habría que ver cuánto costaría una pequeña célula y comprobarlo. Que vean que con ciertos colores no arranca electrones, pero con otros sí, que básicamente es lo que se ve, ¿no? En segundo de bachillerato, ¿no? Esas ideas básicas que no se podían explicar. Lo que habría que ver, claro, yo me imagino que lo que será fácil de conseguir es una pequeña placa fotovoltaica, pero claro, la gracia del efecto fotoeléctrico es que es con un metal en concreto. No sé cómo estarán hechas. Imagino que las células fotovoltaicas hoy en día no estarán hechas de un único metal para poder ver la frecuencia umbral de ese metal, sino que será algo más complicado. Es posible que esa frecuencia umbral no esté en la luz visible, porque claro, muchas veces está ya en el ultravioleta y cosas así. Y entonces ya es trampa, es como no la estoy viendo. Y luego conseguir luces monocromáticas de varios colores para ver a partir de qué momento empieza a emitir. No sé. Bueno, eso con los LEDs no estoy seguro de que sea tan difícil. A lo mejor eso con los LEDs es la parte fácil. Pero encontrar un material en el que tú puedas implementar eso y ver la frecuencia umbral igual es un poquito menos complicado. Además, los LEDs ultravioleta, si te hace falta uno, creo que son más caros que otros. Bueno, supongo que dependerá de dónde quieres irte en el ultravioleta, pero... No sé, pero se puede mirar. A lo mejor es viable. Todo es mirarlo. Exacto. Que este tipo de cosas se pueden hacer, aunque sean muy, muy básicas, pues no les vas a permitir ver la función de onda, pero bueno, otra simulación que se puede utilizar es la simulación de los orbitales atómicos, ¿no? Para enseñarles cuál es la, digamos, forma geométrica de los orbitales, ¿no? Que muy a menudo nos imaginamos como, pues, una rayita. Va a ser un piso en el que el electrón está y ya está. Bueno, pues no, resulta que hay una forma tridimensional que es muy bonita y que hay que entender por qué es esa. Muy bien, pues yo creo que hemos dado un repaso interesante a varias cosas de física cuántica, como siempre no agotándolo todo. Y quizá hoy nos hemos puesto un pelín técnicos por el asunto de que los tres somos físicos y a los tres nos gusta mucho esto. Pedimos perdón a los oyentes que hayan llegado aquí y tengan la cabeza como un bombo. Bueno, sospecho que los que tengan la cabeza con un bombo nos abandonaron hace un rato. Hace unos cuantos capítulos, seguramente. eso también es perfectamente posible. Entonces, bueno, como siempre, yo creo que esto ya está bien por hoy. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Javi, por participar en el episodio. Un placer. Nada, un placer. Y muchísimas gracias a los oyentes que, aunque tengan la cabeza como un bombo, hayan llegado hasta este punto en el que les emplazamos, como siempre, al siguiente capítulo, que vamos a ver si es dentro de 2 semanas, que yo espero que sí, pero nunca se sabe. Así que venga, hasta luego a todo el mundo. Chao, chao.